esta edición de su programa Agenda Nacional, que les llega de lunes a viernes de 11 a 12 meridiano a través de este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, y el cual es retransmitido cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat-Lanita, y para desarrollar este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Y tenemos adelante con la agenda. un guión un poquito calimochado por razones técnicas. Pero en temas previos yo quería mencionar la situación de los ingresos del gobierno. Aquí hay un reportaje muy amplio del periódico El Listín Diario. Dice, los ingresos del gobierno por debajo de lo estimado. Tomando en cuenta que en los ingresos están recursos de los bonos, entonces los ingresos que se han percibido por la vía fiscal son menores que los que se hubieran estimado o que estaban previstos a recibirse si se hubieran dejado las cosas como estaban. Es decir, lo que se ha hecho es contraer la economía y por tanto los ingresos del Estado. Y si eso no es lo que nosotros le dijimos al presidente de la República desde diciembre del año pasado, entonces estamos perdiendo la memoria. Por suerte que todo eso está en el papel, ¿verdad? Porque además salió publicado en la revista ahora toda la crítica que le hicimos al paquetazo económico. Pero bueno, así son las cosas. Ya aquí está el resultado, con daños difíciles de reparar, porque la economía es así. Es más fácil destruir que construir. Toma mucho tiempo crear confianza en un sistema, en unas reglas, para que una economía comience a marchar, pero es muy fácil darle un frenazo y detenerla, que es lo que ha sucedido. Y si encima de eso le sumamos los efectos del martes, el funesto martes 11 de septiembre, con los atentados en los Estados Unidos, entonces tenemos que prepararnos para cosas peores. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, las acciones caen en la bolsa de New York. Y ustedes saben cuál es una de las acciones que se ha precipitado como un avión en barrena. Ya no caen aviones en barrena, ¿verdad? No, eso era antes. Eso era antes. En la Segunda Guerra Mundial o en la Primera. En la primera, sí, y principio de la segunda. Las acciones de Enron, la casa matriz de ese esperpento energético que tenemos en Puerto Plata, que se llama Smith Enron, que fue también un engaño descomunal al país. Se produjo en el gobierno del doctor Balaguer, vino patrocinado por el señor Henry Kissinger, según reveló luego el presidente Leonel Fernández en su momento, cuando Kissinger lo visitó en Palacio, y él dijo que había aprovechado su visita para tratar el problema de la litis que había abierto la Smith Enron contra la República en tribunales internacionales, porque estos farsantes son así, apoyados en el poder político del señor Henry Kissinger y su grupo. Entonces demandaron a la República, una cosa que esa planta nunca llegó a ni siquiera acercó a los límites de producción que había dicho o había expresado que tenía instalado allí, pero sí decía el contrato que nosotros teníamos que pagarle por lo que ellos decían que tenían como capacidad instalada. Bueno, si ya, y nosotros decíamos hace unos días que Enron había hecho un acto de prestidigitación, porque se había aparecido aquí del brazo de Smith y ahora resulta que no está. No está ya
ni siquiera en el panorama del Internet, porque ya ha quebrado. Y había una operación de una empresa que la iba a adquirir y eso también se desbarató. De modo que esa es la realidad de la economía que estamos viviendo. Pero nosotros tenemos que cuidar el patio. Y a propósito de eso, aquí le trajimos, como dijimos ayer, las recomendaciones que le pusimos por escrito al actual presidente, Hipólito Mejía, cuando estaba todavía como presidente electo, recién elegido o recién proclamado. Entonces, en temas breves, tenemos que decirle al secretario de Obras Públicas, Eureka, secretario, el hoyo de la avenida Sarasota, esquina avenida Winston Churchill, ha sido tapado, ¿no? También tenemos que decir que la muerte de Rómulo Rosario Salazar de Gómez en el Estadio Olímpico, todavía en la prensa no se ofrece ningún tipo de información oficial. No se dice que haya sido iniciada ninguna investigación, ni oficial ni técnica. Esa es una situación preocupante, le repetimos, para un país que está queriendo y que organizar unos juegos internacionales, ¿no? En esos mismos estadios. Vendría mucha gente y se supone que se van a aprovechar esas infraestructuras. Pero traemos también una cosa muy, qué sé yo, ¿no? Es hasta casi cómica, ¿no? Es una convocatoria, un espacio pagado que salió en el Nacional para una sesión que se va a producir en torno a temas de la Comisión de Recursos Naturales y Asuntos Ecológicos, ¿no? Dice aquí, el Senado de la República, la Comisión Permanente de Recursos Naturales y Asuntos Ecológicos del Senado de la República Dominicana celebrará los días 29, 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre del 2001, son 4 días, el seminario taller sobre el proyecto de ley general del sector de agua potable y saneamiento. ¿Ustedes saben qué proyecto es ese? El de la privatización del agua. A ver, yo no sé por qué lo está conociendo la Comisión Permanente de Recursos Naturales y Asuntos Ecológicos. Bueno, quizás porque el agua es el más esencial de los recursos naturales, pero antes debían haberlo conocido otras comisiones. Pero oigan esto, para que ustedes vean cómo es que se están manejando las cosas en este país. Ahí está el espacio pagado, ¿verdad? Y dice aquí, fíjense bien, días 29, 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre, que tendrá lugar en el Hotel Sol del Plata Bávaro Beach Resort, Punta Cana, Higüey. Por eso fue que yo le puse como titular las sesiones turísticas de las comisiones del Senado de la República. Yo me estaba haciendo... ¿Por qué? Porque esta gente lo que va es a pasear allí. ¿Ustedes creen que ahí se va a trabajar? ¿Y por qué no lo hicieron en un salón del Congreso? ¿O van a decir que ahí no hay salones? Entonces, no, vámonos para Bávaro, 4 días. ¿Ustedes suponen que eso lo van a pagar de su bolsillo? No, lo vamos a pagar nosotros, porque eso va a salir de los fondos del Senado de la República provistos por el contribuyente dominicano. Así es que están las cosas. Y así funciona ese poder del Estado, tan mal servido por la gente que está ahí, que desde luego quieren servirse con la cuchara grande para sus propias finalidades, y sino que vean el proyecto de reforma a la Constitución que aprobaron, que ahí está apagado ahora en la Cámara, mientras se le da una vueltecita, ¿no? Entonces ahora viene la superestructura. Aquí hay otra designación curiosa. El periódico hoy trae la designación que hace el presidente de la República de un funcionario. Usted dice, bueno, pues esa es la labor del presidente, designar funcionarios. Sí, cómo no. Pero resulta ser que no alcanza el dinero. La salud pública dice que no le alcanza el dinero. Y dice ese reportaje
que el dinero no alcanza, ¿verdad? Pues oigan esto. El presidente Hipólito Mejía designó mediante decreto al ingeniero Julio César Ureña como coordinador nacional entre los ayuntamientos y el gobierno para los asuntos de parques y medio ambiente. Coordinador nacional entre los ayuntamientos y el gobierno para los asuntos de parques y medio ambiente. Yo recuerdo, hace ya unos años, un día estábamos en mi oficina y tú estabas ahí con el amigo Rafael Flores Estrella, que tiene un sentido de humor muy marcado. Y nos estábamos riendo de las designaciones que se estaban haciendo en ese momento. Y dice Rafael, de momento van a designar a alguien, director general de cruces de caminos vecinales, ¿no? A mí nunca se me olvida eso. Pero parece que alguien cogió la punta, ¿no? Y ha creado un coordinador nacional entre los ayuntamientos. Pero bueno, ¿y para qué está la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales? Ahora no estamos inventando un coordinador nacional que va a mediar entre los ayuntamientos y el gobierno. Pero el gobierno es una cosa muy amplia. Se está refiriendo ahora a la Secretaría, o sea que la Secretaría tiene como un colchón intermedio para poder hablar con los ayuntamientos. O es con el presidente de la República, pasándole por encima a la Secretaría. Señores, esas son las cosas que están indicando que el gobierno anda como una veleta. Esto no puede ser. Sí, no hay mucho sentido, ¿no?, en lo que es... Y seguro que el tipo ya le imprimió una tarjetita con el sellito, ¡pam!, el escudo. Y el escudito arriba, a color, a color, porque blanco y negro se ve muy mal. Sí, no está al día. No. El SIDA. El SIDA acaba en Haití y República Dominicana. SIDA azota la región del Caribe. Bueno. Excepto en un país, estoy seguro. Hay dos cosas que están contribuyendo grandemente a esto, ¿no? Lo primero es la presencia haitiana, porque resulta que el país que tiene la más elevada incidencia del SIDA es Haití. La República Dominicana, según estos datos, tiene un 1%. Dice aquí, Haití y Bahamas, las tasas de prevalencia superan el 4% de la población. Entonces, ¿qué resulta? Que como los haitianos están pasando libremente hacia este lado y se están diseminando por todo el país, pues lógicamente están diseminando su 4%. Y pronto llegaremos a emparejarlo por ello, a ponernos a tono al mismo nivel. No, ellos van a tratar de emparejarnos en muchas cosas, como por ejemplo en la devastación de los recursos. Sí, también. No se están llevando hasta la capa vegetal, ahí en la frontera. O sea, después que tumbaron los árboles para hacer leña o hacer carbón, entonces también se lleva la capa vegetal, que después lo negaron. ¿Qué? Porque la denuncia inicial era que se estaba exportando hacia otros destinos del Caribe donde se está desarrollando turismo, necesitan jardines, como no tienen una capa vegetal suficiente, entonces están comprando la capa vegetal dominicana, pero a través de Haití, que se meten aquí a llevarse la capa vegetal nuestra, y nosotros lo estamos permitiendo. Bueno, pero yo quería decir que aparte de la incidencia directa que puede tener la presencia de la inmigración haitiana en el país, está el turismo. Y sobre todo un turismo que se comenzó a traer a la República Dominicana porque hubo un titular de turismo que permitió que la República Dominicana se promoviera internacionalmente como el paraíso homosexual. ¿Ustedes se imaginan eso? Vaya a la República Dominicana porque ese es el paraíso homosexual. Y efectivamente, en ese periodo y en la gestión de ese secretario de turismo, aquí se abrieron muchísimos centros y vinieron muchísimos pervertidos sexuales de todo el mundo. Y trajeron entonces su cuota de esa misma enfermedad. Pero, no sé, parece que se pretende que nosotros tenemos como una vocación al suicidio como pueblo. Yo creo que no la tenemos. Tengo algunas informaciones sobre el petróleo. Ayer sale en la prensa esta información. OPEP no descarta barril de petróleo baje a $10. ¿Ustedes recuerdan lo que le he venido diciendo?
que en el año 1998 llegó a bajar a $7 el barril. Fue bajando, 9, 8, llegó hasta 7. Bueno, pues ya se está admitiendo la preocupación. Yo le decía, esas vueltas que está dando cuando viajó el presidente Chávez a distintos países, es porque están viendo que esa economía paralizada, que es la economía mundial, va a precipitar, y cuidado, el petróleo a los niveles del 98. Y cuidado, ¿eh? Entonces, ya lo están diciendo. Sí, porque hay peores condiciones ahora que las que había en el 98. Así que están dados todos los factores para que descienda más de ahí. Mientras tanto, yo saqué del internet, de boletín de Petroleum World, que se edita en Caracas, de hoy jueves 29, los siguientes precios. La canasta de los PEP, la semana actual, está en $16.69 el barril. Y la anterior estaba en 18.12. La canasta de Venezuela está en 14.45. Y la semana anterior estaba en 15.72. Eso está en el internet. Y con sede, o sea, esta es una página de asuntos petroleros que está publicada en el internet desde Caracas. Observen la diferencia entre los precios de la canasta de Venezuela y la canasta de los PEP, que hay más de $2 con 20 centavos. O sea, precisamente $2, 24 centavos de diferencia hacia abajo. De una semana a otra. No, de la canasta de Venezuela respecto de los PEP. De la PEP. Ajá. Sí. Y nosotros no le compramos petróleo a los PEP, se lo compramos a Venezuela y a México, ¿no? De México es muy difícil, como les he dicho, sacar informaciones. Ellos sacan una estadística y siempre trae como un mes de retraso. La que yo saqué anoche, lo que tenían precios de octubre. Y no vale la pena en un mercado tan dinámico estar usando estadísticas de un mes de retraso. Pero los precios de México siempre andan junto con los de Venezuela, por aquello del acuerdo de San José. Es decir, si ambos se han obligado, comprometido a proveer el 50% del suministro de las necesidades del área del Caribe, no lo van a hacer en condiciones disímiles, ¿no? Entonces tiene que haber una equiparación de precios entre el tipo de combustible o petróleo que suministra un país y el del otro. De modo que ese es el cuadro que tenemos. Entonces vamos a pasar a los temas. Al clima social, vamos a iniciar los temas con este aspecto. Dice que apresan raso de la Fuerza Aérea Dominicana que atacó un agricultor. Eso fue en el interior del país. Y también dice que reenvían el caso Tyson y Morenito. Bueno, el primer caso es un poco un indicador, y por eso lo pusimos acá, de que el problema de la policía se extiende. Este no es el primer caso en que aparecen miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en situaciones. Ya lo hemos visto en balaceras, incluso entre ellos mismos. Pero ha habido ya casos también de actos delincuenciales en que han aparecido miembros de las Fuerzas Armadas. Este es otro caso más. Y lo apuntamos aquí porque eso indica que las Fuerzas Armadas tienen que comenzar a hacer una depuración hacia adentro también. No hay que la situación de las Fuerzas Armadas se parezca a la de la Policía Nacional. Pero es innegable que están dándose situaciones que deben ser de preocupación para los actuales jefes de los cuerpos militares dominicanos. Y el caso de Tyson, bueno, cuando uno le ve la cara, hay una tipificación, pero yo no me acuerdo cómo es que se llama, el científico que hizo una tipificación de londonianos, rasgos londonianos, ¿no? De ese fulano. Si uno le ve la fotografía al señor que le llaman Tyson, el cabo de la Policía Nacional, ese es un criminal, ese tipo que está ahí. Pero hay algo muy significativo, arquitecto, y es que la justicia civil lo está reclamando y la policía decidió juzgarlo en la justicia policial. Y está sentado en un banquillo en una fotografía en el periódico, pero en la justicia policial. Lo que pasa es que tengo entendido
que estaba pendiente o está pendiente que la Suprema decida. Sí, y la Suprema no se pronunció en el interín antes de que ya se fijara la fecha del juicio que se está llevando a cabo en la justicia policial. Yo espero, ojalá, que lo que decide el Tribunal de la Policía es darlo de baja y pasarlo al Tribunal Civil. Bueno, eso es. Pero hay otro caso respecto a esta misma situación policial y los conflictos. Usted leyó el caso de Acela María Lamarche en el periódico Listín Diario ayer o antes de ayer. No lo Bueno, leí. Acela María Lamarche fue objeto de una agresión de 3 individuos. Ella está recién operada, el periódico Listín Diario editorializó sobre eso y entonces ella relató su caso en una columna, en un relato que hizo en el periódico, y aquello me dio grima. 3 miembros de la policía que estaban cuidando un establecimiento comercial de comida rápida, y a ella y al chofer le entraron a trompadas y a empujones. De hecho, ella se salvó porque salió huyendo, se montó en un carro que pasaba, un taxi, y entonces se dirigió a la policía y fue al despacho del jefe de la policía y la recibió el subjefe directamente. Le dio las quejas al subjefe y allá llamó el chofer que lo tenían preso, que eran miembros de la policía que lo habían tenido preso. Pero aquella agresión fue, arquitecto Polín, sin ninguna causa ni justificación. Para empezar, ella es una dama. Entonces la agresión fue por una soberbia y una forma de proceder que es un conductual que se está manifestando a todos los niveles. Pero identificaba... Se identificaban como watchman, como lo llaman watchman, ¿no? A los guardianes. Sí, guardianes, 2 de ellos, uno de ellos, que era el guardián, pero que era miembro de la policía, también activo. Y los otros 2 que estaban ingestando comida también ahí, que eran amigos de ese señor. Y ahí ¿Pero no pudo, dónde fue? Ahí en la Núñez de Cáceres, en el negocio de la Kentucky Fried Chicken. Y ahí no pudo ni el gerente de la Kentucky Fried Chicken de ese establecimiento intervenir a favor de esa persona. Le dieron un empujón y lo pegaron del ¿cómo se llama? Del mostrador. Y bueno, aquello fue un relato terrible. Y ella lo ha relatado y con todo ese dolor que tiene. ¿Y cómo tú no nos pusiste al tanto de eso ayer cuando hablábamos de la situación crítica de la policía? A mí eso me pasó, porque a veces yo tengo que mirar la prensa. Debo confesarte que a mí también. Con mucha rapidez y esas cosas. Sí. Digo, es realmente, estamos hablando de una periodista. Primero es una dama. Una dama. Una dama. Segundo es una periodista. Y tercero, el sitio donde eso se produjo. No es ningún Tarantín de un barrio marginado de la capital. Entonces, cuarto, ¿dónde estaba la policía para impedirlo? Y quinto, ¿cómo es que había un policía en una compañía de guachimán? Actuando como guachimán. Entonces, le estamos diciendo, estamos mal, estamos mal, porque esta es una sociedad que casi luce en el borde de la anarquía. Ahí Y entonces dice yo tengo que ellos... decirle al presidente Mejía, amigo Hipólito, usted es el presidente de los dominicanos. Y estos son problemas suyos. Esto es un problema suyo. Usted tiene que poner atención a esto, porque para eso usted es el presidente de los dominicanos. Una institución del Estado llamada a velar por la seguridad de los ciudadanos, como es el caso de la policía, no puede seguir en las condiciones en que está. Y estas situaciones que se están dando exigen una responsabilidad hacia lo interno de la Policía Nacional. Y ahí tienen que rodar cabeza. No estoy diciendo que le corten físicamente la cabeza. Estoy diciendo que tienen que ser sacados de la policía. Oficiales responsables del comportamiento hacia abajo de ese cuerpo policial. Y también tienen que ir a la cárcel, porque hay actos de delincuencia de los cuales responder. Entonces, presidente, póngale atención a esto. Póngale atención a esto, porque estamos muy mal. Ya no es que no vamos bien, es que estamos mal. Estamos mal. Esa agresión a una periodista, a una dama, eso es algo incalificable. Incalificable, presidente. El medio clama por un inmediato y absoluto
recomposición y reorganización y reestructuración No, de la no, no, y si policía. el señor jefe de la policía no tiene la capacidad de abordar esta situación, y sabemos que una golondrina no hace verano, ¿eh? Ya habíamos dicho aquí en este programa que es muy fácil hacer fracasar a un jefe de la policía. Su personal puede hacer fracasar a un jefe de la policía. ¿Cómo lo puede hacer fracasar? De dos formas. O por omisión o por comisión. Haciendo que sus actuaciones sean desmedidas y desbordadas, y entonces desde luego la responsabilidad cae arriba. O sencillamente no actuando y la responsabilidad cae arriba. Entonces, eso lo reconocemos. Pero también hay un sentido de responsabilidad. Si el jefe de la policía no puede resolver ese problema, tiene que decir, yo no lo puedo resolver y yo me voy de aquí, presidente, sáqueme de aquí. Porque hay una conspiración generalizada en contra de mi gestión que me impide cumplir con mi deber con la ciudadanía. Y a esto hay que rodearlo con un destacamento militar o con un regimiento y coger preso a toda la policía, porque aquí esto está lleno de delincuentes. Eso hay un jefe responsable que trata de resolver las cosas y que no pueda resolverlas. Pero no puede dejar, no, aquí todo está bien, pero él está haciendo campaña. ¿Cómo que se llama los paseos que da por la... la policía con el pueblo, algo sí, así. Que todo el mundo sabe que es una campaña política para proyectar al actual jefe de la policía políticamente. Entonces, eso no puede ser, presidente. No puede ser. Estamos mal. La crisis eléctrica. El mercado energético sobrevive a la Enron por ahora. Eso fue lo que usted explicó hace un momentito. Sí, ¿no? la realidad, yo saqué un informe, que aquí está. Todo este informe de Petroleum World, que está en inglés, se refiere al problema de la Enron. Pero esto ya salió en el periódico Hoy, también en forma extensa, donde se explica todo lo que ha pasado, porque no es un problema de Enron nada más, ¿eh? La bolsa de valores está al borde de... Sí, descendió 161 puntos ayer. Sí. De un solo vaso. Aquí nosotros vamos a ver muchas cosas. Aquí hay un reportaje con un titular muy dramático, dice Enron al borde de la quiebra. En realidad está quebrada, no es que está al borde de la quiebra, hace rato que se fue por el hoyo. Si está a la venta ya. No, está a la venta. Me llamó un amigo, no estoy en libertad de decir su nombre, pero una persona de mucha estimación de mí, en fin, que me merece mucha estimación, trabajamos juntos hace ya muchos años. Y me dijo, ¿tú sabes en cuánto están en la bolsa las acciones de la Enron? En 61 centavos. En 61 centavos de dólar. Se le precipitó desde... Dice que perdió el 70%. Ay, que así estaba que, en 1 y pico. aquí dice que está en $1. Hay otra crónica por ahí que dice que bajó a $1. Y si estaba, o a menos de $1, y si perdió el 70%, debía estar alrededor de 65, 70, 80 dólares la acción, y cayó a menos de 1, ¿verdad? Porque eso es lo que es el juego de la bolsa. Es una tarea de juego especulativo para los que van de buena intención allí o ingenuamente a jugar. Pero para otros... Por momentos ganan y por otros momentos pierden. Hay todo lo que han otros ganado. que nunca pierden. Sí, eso siempre gana. Entonces, mientras tanto ahí estamos nosotros fumándonos ese adefesio. Se llama el Smith Enron. El Mick Enron. Yo doctor creo que vamos a Giuliani. tener que hacer un paréntesis. Ajá. Para cumplir compromisos comerciales y Muy volver. bien. Bueno, tenemos doctor aquí la Hugo información de las declaraciones del secretario de Industria y Comercio, donde él dice que la crisis de la energía no tiene solución inmediata. Efectivamente,
las distorsiones del sistema no tienen una solución de un día para otro, porque si usted tiene plantas de un alto costo, como es la utilización de un combustible caro, y eso tiene que ser desplazado del parque energético nacional, eso no se hace de la noche a la mañana. Y eso es lo que tiene que ser corregido, y eso fue lo que no corrigió el gobierno de Leonel Fernández. Y entonces hizo ese sancocho que tenemos ahora. Ahora se está tratando de tratar a todo el mundo por igual, y no se puede tratar a todo el mundo por igual por lo que ya le hemos explicado. Y ahí hay plantas que están trabajando con carbón, son mucho más eficientes económicamente hablando y desde el punto de vista técnico para generar lo que se llama energía de base térmica, es decir, quemando combustible. ¿Por qué? Porque las hidroeléctricas lo único que hacen es proveer energía en lo que se llama horas punta del consumo, algunas horas del día donde se incrementa el consumo y vuelve y baja y vuelve y sube en esos puntos, y ahí se usa energía hidroeléctrica. No se puede hacer uso de la energía hidroeléctrica de base, excepto en otras condiciones. En otros países se podría hacer, en algunos proyectos específicos se podría hacer. Nuestros aprovechamientos hidroeléctricos no nos permiten usar energía hidroeléctrica de base. Entonces tenemos que tener energía térmica de base, es decir, generada por combustible. Pero eso no implica que nosotros hagamos un dispendio. Entonces, ¿qué nos obliga la energía térmica de base? A hacer uso del combustible que nos permita el costo más eficiente, que son las plantas que trabajan sobre todo con carbón y con fuel. Pero ¿qué pasó en el gobierno de Leonel Fernández? Se anunciaron más de 1000 megavatios en plantas nuevas, de las cuales creo que solamente se instalaron la mitad. Pero los 500 y pico de megavatios que se instalaron son todos de gas. Quiere decir que en lugar de ir a corregir la distorsión de ese universo heterogéneo que teníamos de plantas, donde había unas pocas trabajando con carbón, otras pocas trabajando con fuel y una gran mayoría trabajando con gas, algunas turbogas, en lugar de corregir eso ordenando plantas de carbón o de fuel, ordenaron todo de gas. Todo lo que se instaló durante el gobierno de Leonel Fernández fueron plantas de gas. Y ahora, pero eso no se queda ahí. Ahora mismo se ha anunciado una nueva planta, que es la de la planta flotante de San Pedro de Macorís. Esa planta flotante es de gas. Dice, la planta funciona con 9 motores marca Wärtsilä 18V46 de media velocidad, uno de los motores de baja velocidad más eficientes del mundo, pero es de gas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo vamos a resolver? Además es una planta flotante que, como ya les dije, mañana se la pueden llevar. Mañana se la pueden llevar. Dice que quema combustible pesado HFO, dice aquí. Pero hay otro reportaje que decía que trabajan con gas. Yo desconozco esa referencia HFO. Y dice que es combustible pesado. Bueno, pero si es gas, también hay distintas gradaciones, tanto de gas como de gasolina, etcétera. Todos los combustibles tienen gradaciones. De todos modos, esto no viene a corregir la distorsión estructural del sistema. Que lo dice el hecho de que es una planta flotante, ya le está diciendo a usted que no es una cosa definitiva. Pero aquí las cosas son así. Este es un país así. El presidente lo anunció con mucha euforia. Y mucho entusiasmo. Ahora, el secretario de Industria y Comercio aprovechó sus declaraciones para anunciar lo que ya yo les había dicho, que esa secretaría quiere defender al consumidor, y para eso se está preparando un proyecto de legislación para la defensa del consumidor. Ahí es donde nosotros estamos interviniendo para ayudar a que esa legislación pues sea eficiente en el propósito de que los consumidores tengamos la posibilidad de defendernos de todas estas agresiones. Vamos a ver hasta dónde el aparato judicial nos permite eso.
Y ahora entramos a las generadoras. Objetan concesiones energía. Ven exceso al proteger a las distribuidoras y cuestionan a la superintendencia. Bueno, el periódico hoy sigue con su campaña, ¿no? Muy útil, de reflejar todas las situaciones que hay hacia lo interno del sistema eléctrico. Hay resoluciones ilegales de la superintendencia. Ahí hay que decir que la superintendencia se creó primero por decreto de Leonel Fernández, existiendo una ley que crea la Secretaría de Industria y Comercio, una ley que crea la Corporación Dominicana de Electricidad. Pues crearon por decreto. Eso fue un jurista, a que después no se extrañen. El doctor Leonel Fernández, un jurista, creó por decreto una entidad cuyas funciones entraban en conflicto con entidades creadas por ley. Pero él le dio fuerza, porque ese era el camino de la entrega. Entonces ahí estaba aposentado el señor Colchón. Y ese señor emitió, que también fue un empleado de esos intereses, emitieron muchísimas resoluciones. Y yo le quiero decir que ninguna de esas resoluciones puede sostenerse en un tribunal, en una corte de justicia. Sencillamente porque no es posible que ningún juez en su sano juicio, frente a las disposiciones de una ley y las de un decreto, pueda vacilar en decir cuáles tiene validez. Y si esas disposiciones han sido emitidas por una entidad que no tiene base legal para hacer ese tipo de regulación, entonces todas esas resoluciones quedan en el aire automáticamente. Pero no bastó con esa situación, sino que antes de que se creara por ley entonces la Superintendencia de Electricidad, también se emitieron resoluciones en este gobierno. Pero además, creada entonces por ley, el incumbente ha violado las disposiciones de la propia ley. Es decir que nosotros venimos arrastrando una cadena de irrespeto al Estado de Derecho. Pero, como hemos dicho, aquí parece que eso no tiene importancia, y yo les repito a los funcionarios públicos que tengan cuidado, que eso sí es importante, porque aquí hemos tenido conflictos muy profundos, sobre todo cuando llegamos al plano de irrespeto que ya toca la Constitución de la República, pero aquí vivimos tropezando con la Constitución también. Ayúdame a hacer este desplegado. Mire, aquí por este lado reclaman anular peaje. ¿Quién lo reclama? Bueno, esa es la Seaboard. Esta es la misma empresa norteamericana que parece que está en manos de una asesoría jurídica, y entonces le ha puesto pleito por el lado jurídico a todas estas cosas. Allá empresas eléctricas se burlan de usuarios, pero mire que lo está diciendo el inefable senador González Espinosa, el mismo que ha apoyado todo lo que ahora está protestando, porque todo eso pasó por el Senado de la República, ¿verdad? Pero el periódico hoy sigue haciendo un magnífico trabajo con una serie de documentos, y se ve que la Seaboard se ha puesto en contacto con la empresa y le ha entregado toda esta documentación. Aquí hay otra comunicación que está firmada por Michael Baxt, gerente general de Eje Jaina, y por el inefable Kevin Manning, gerente general de ITAU. Bueno, a esto yo no le voy a hacer mucho caso. Si el señor Kevin Manning está ahí, yo no le voy a hacer ningún caso. Después, aquí dice EDESTE. Esto es la parte humorística del programa. EDESTE alega tiene pérdidas millonarias. Ajá. Permítanos que nos sonriamos. Sí, nos vamos a sonreír a mandíbula batiente. Esto, Dios mío. Y entonces aquellos 219 millones de ganancia, de sobreganancia, de que hablábamos. 290. Yo lo invertí, sí. 290 millones de sobreganancia. De sobreganancia que habían tenido. Parece que no le tocó nada a EDESTE, dice él. Dice él. La repartición fue inadecuada. No, bueno, esas son las cosas. Observen ahora, dando un poco marcha atrás al tema económico. Miren esta información.
FMI respalda un plan radical sobre bancarrota internacional. ¿Ustedes saben lo que eso quiere decir? Está preparándose. El cobro compulsivo. No, es lo que están ahí previendo. Dice, el alto mando del Fondo Monetario Internacional anunció su apoyo a un plan radical para el establecimiento de un tribunal internacional de bancarrota que permitiría a los gobiernos solicitar protección legal ante sus acreedores privados. Bueno, eso es que parece, según esto, ¿no?, que los gobiernos, para protegerse, tengan un tribunal internacional ante los acreedores privados. Ese es el caso del Smith Enron demandando a la República por un pago de un contrato que su eminencia, el cardenal, calificó de imbecilidad. Y ante ese tribunal el Estado podría ir a apelar. Bueno, pero yo diría que eso es lo que se dice ahí. Lo que ellos están previendo en realidad es bancarrotas masivas de empresas como consecuencia de la quiebra de la economía. Es decir, así mismo como la bolsa ha sido estremecida por la parálisis, ¿no?, que no ha habido manera, a pesar de que han bajado el interés al 2% y se anuncia que va a seguir bajando. Y eso no ha logrado mover al enfermo. Es como un enfermo que está postrado y los médicos comienzan a llevar adelante todo, en fin, todo el despliegue de la tecnología de que disponen con el propósito de levantar al enfermo, y el enfermo no responde. Y eso está pasando con la economía de los Estados Unidos. Hay un dato por ahí en un medio que dice inclusive que en el mes de octubre el índice de confianza al consumidor volvió a descender. Sí, porque imagínese usted, ¿cómo va a haber confianza? No hay forma. Creían que se iba a recuperar un poquito con los aires navideños y los estímulos de la propaganda de las ofertas. Si tú observas sobre todo en CNN, ¿quiénes son los que están llevando la voz cantante en tratar de restaurar confianza? Son los representantes de la economía especulativa, la bursátil, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque si se les cae el mecanismo que permite captar los recursos de ahorros del pueblo norteamericano en el sistema, se les va a dañar el negocio. Porque el negocio de esos grupos económicos es de arrastrar hacia las bolsas de valores y el manejo que ellos hacen de esas inversiones a ese ahorro nacional, que por cierto son los que tienen todo que perder, porque ya hemos dicho que cada vez que se produce una crisis de una bolsa de valores, los que pierden hasta la camisa son las familias, son los ahorrantes, son los pequeños inversionistas. Es muy difícil que los grandes inversionistas lo pierdan, y cuando pierden, entonces, generalmente, como pasó en el crash del 29, hubo gente que se suicidó. Sí. Pero, en fin, la situación es muy difícil, es sumamente difícil, y no parece que hay posibilidad alguna de despegar la economía del mundo. Aquí mismo hay unos comentarios que tenemos desde la semana pasada. Bueno, pasemos muy rápidamente por el titular de la politiquería dominicana, que dice que Balaguer y Leonel pactan 29 candidaturas comunes. Lo primero que uno encuentra es que un periódico deja la reunión en el plano especulativo, dice que se reunieron. Pero, y otro afirma. Y hay otro que afirma que hubo esto y hubo lo otro. Bueno, dejémoslo ahí por lo pronto. Vamos a esperar a ver si abre la boca el expresidente Balaguer y confirma eso, o si lo niega. Generalmente eso es así. Bueno, pero también tengo que mencionar la conspiración contra la República en el tema de Haití, porque el periódico hoy le dio oportunidad. El otro día entrevistó al grupo que encabeza Pelegrín Castillo, que tiene representación de los partidos políticos y todo eso, cosa en la cual no participa ni un nacionalista, porque nosotros nos mantenemos alejados de los partidos políticos. Y esa conceptualización surgió cuando se organizó un desfile
que suponía ser una especie de reclamo hacia la comunidad internacional y que nosotros interpretamos que podía ser o vino a ser voluntariamente o involuntariamente es una coartada al gobierno de Leonel Fernández, de que la culpa toda era de la comunidad internacional y que el gobierno no tenía ninguna culpa, y nosotros decíamos que ese gobierno, como está comprobado por los hechos, tuvo toda la responsabilidad del mundo en que estemos inundados de haitianos hasta en la sopa. Entonces ahora tenemos el problema, ¿verdad? Y desde luego ya nosotros ahora tenemos que buscar la manera de sacar a esa gente de aquí sin maltratarlos y sin crear ninguna situación que nos lleve a un tribunal por violar derechos humanos ni nada por el estilo, pero sí haciendo valer nuestra soberanía. De modo que nosotros entendemos que ese es un problema número 1A. Ya lo hablamos con el presidente de la República cuando nos visitó la víspera de las elecciones, y en mi casa sostuvo una reunión de 2 horas y media con Unión Nacionalista. Habíamos dicho que íbamos a hablar hoy de las recomendaciones que le hicimos, pero los temas de hoy se nos han tragado el tiempo que tenemos disponible, de modo que vamos a tener que diferirlo para mañana, si Dios nos permite, las recomendaciones que le hizo Unión Nacionalista al presidente de la República en lo económico y en algunos aspectos políticos. Vamos entonces a despedirnos por el día de hoy y volvemos mañana, si Dios lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat Nanita y Roger Ogando.